Hola, buen día. Sean bienvenidos todos a este nuevo video que se hablará de las películas de lubricaciones. Con ayuda de Espinosa, Osuna, Peralta, Ruiz y su servidor Campillo. Lubricación. ¿Qué es la lubricación? Es una técnica en la industria que nos ayuda con romper los desgastes de piezas que le quitamos la fricción entre ellas. No es eliminación, pero sí disminuimos su desgaste. Hay muchos tipos de lubricaciones. Algunas hay derivadas del petróleo o pueden ser de vegetales o animales, que en este caso son las grasas naturales. También podemos tener lubricaciones de tipos de autos y transmisiones, más que nada. Existen muchos tipos de lubricantes. Unos son sólidos, semisólidos o líquidos. Y en eso consiste su derivación. Los líquidos vienen siendo de petróleo. Y los más sólidos pueden ser grasas de animales. Y todos esos lubricantes tienen un solo objetivo, que es disminuir la fricción entre dos piezas o más. Una película es más que nada una poquita cantidad de lubricante que se le introduce a la pieza. Y esta se calcula en micrones. Y un micrón es nada más y menos que 0.001 milímetro de grosor en la pieza. A simple vista nosotros podemos ver que está como pintada la pieza, porque casi no es nada, pues es un micrón. Pero una película puede estar hasta un nivel de 10 micrones. ¿Y qué más? Película de fluido hidrodinámica. Bueno, una lubricación hidrodinámica es la que hace un colchón de aceite para, se puede decir, mojar piezas de unos componentes. Un ejemplo sería en un motor de un automóvil la biela con el árbol de levas. Y esto es para que evite su fricción y desgaste en sus movimientos, se le puede decir rozamientos entre sí. Película hidrostática. Esta consiste en bombear aceite de manera líquida y su trabajo es separar dos piezas que no tienen movimiento constante, se puede decir. Nada más está como para fortalecer el movimiento de otro. Por ejemplo, sería un soporte de eje vertical. Película de capa límite. Esta es una lubricación sólida y su función es nada más para cuando el movimiento sea arrancado o se detenga el movimiento de la máquina. ¿Cómo le puedo decir? Nosotros cuando iniciamos un torno, este torno tiene que arrancar con ayuda de un motor. En ese motor ocupamos una grasa más o menos viscosa, se puede decir, se puede tocar porque es sólida. Y tiene también la función de detener el torno. ¿Para qué? Para que no roce al pasar el motor con las piezas o paredes de la carcasa. Eso es la película de carga límite. Película elasto hidráulica, en abreviación EHL. ¿En qué consiste? Pues esto es una lubricación que existe en superficies metálicas que pueden deformarse levemente o elásticamente. Y esta película se puede decir que es la más influyente en lo que es en tribología. ¿Por qué? Porque consiste en fricción, desgaste, lubricación, diseño, materiales, funcionamiento de equipos y condiciones de operación. En la industria se encuentran muchos tipos de lubricantes. Se encuentra el estado líquido, semisólido y sólido. El líquido se encuentran los líquidos y el tipo animal y vegetal y aceite sintético. Y en el semisólido se encuentran las grasas. Y en el sólido se encuentra el MoS2, entre otros. Entre la composición de los aceites lubricantes, pues como ya sabemos, pues, tienen que estar bien mezclados el aceite básico con los aditivos. Los aceites básicos son derivados del petróleo o de síntesis petroquímicas
Y estas vienen siendo algunas o sea, clasificaciones de estos tipos de aceites. Se encuentra la composición química por el tipo de producción y por sus características físicas químicas. Para si quieres un tipo de aceite que tenga ciertas características, pues tendrás que variar lo que siento el porcentaje de aceites aditivos básicos con los aditivos, que los aditivos te le dan las propiedades de corrosión, que oxidación, que tanto que tan pegajoso, o sea, es lo que va a variar la calidad también, pues tienen que estar todo esto bien combinado y bien calculado para que te dé el lubricante que estás solicitando. En este caso, pues es un aceite específico. Los aditivos, pues también se encuentran los industriales, aceites básicos, donde podemos ver que en la industria se puede observar que el aceite básico, el aceite base es mucho mayor que el aditivo es mínimo. Y en la automotriz ya podemos ver que los aditivos ya tienen que tener un poquito más. Y en el marino, o sea, el aditivo ya tiene que ser mucho mayor, ¿no? O sea, no pasa de la mitad, pero ya tiene más aditivo que los anteriores mencionados. Esto es de acuerdo a las propiedades o los requisitos que se van generando, ¿no? Los aceites minerales, pues los aceites minerales son productos obtenidos de la destilación del petróleo y están compuestos mayormente por hidrocarburos. Como son destilados de petróleo por los hidrocarburos, lo que vienen quedando, los residuos de cuando están crudos, pues, ¿no? En los usos, pues ya comerciales como aditivos alimentarios, esto es como que se le viene generando a los alimentos una capa para que su conservación, su preservación dure más. En medicinas, productos, en productos viene siendo en las bolsas así, y en las medicinas como las pastillas vienen, que más adelante se lo va a explicar, ¿no? Como resultado, los alimentos pueden llegar a contener hidrocarburos y constituir una fuente de exposición para los consumidores. O sea, que cuando estamos, el resultado, o sea, puede llegar que nosotros nos puede ocasionar un daño futuro. También debemos tener muy en claro que estos aceites no son comestibles, o sea, en gran cantidad, o sea, excesivamente no. Y cuando se utilizan alimentos, pues se hace mezcla, se disuelve para crear un tipo de pasta, pero no es comestible. Existen tres clases principales de hidrocarburos en los aceites minerales: parafinas, naftenos, aromáticos. Estos antes se vienen clasificando los hidrocarburos, ¿no? En esta composición, pues, qué tan compuesto viene tanto, la imagen no se puede apreciar muy bien, pero es como si una cadena se empieza a crear hasta tener un compuesto bien estable, bien definido, se puede llamar, ¿no? De los aceites. El aceite mineral grado técnico también es conocido como petro- petrolato líquido. Es de uso agrícola e industrial, pero no es un producto totalmente refinado, un 100%. Como no está bien refinado, pues le quedan bien dentro lo que dentro los hidrocarburos, le queda esencia de lo que dentro del petróleo crudo, ¿no? En una derivada de origen petroquímica utilizado en las aplicaciones industriales, como ya se hemos mencionado, es necesario o indispensable la utilización de aceite mineral grado US. O sea, aquí donde ya no, cuanto se utiliza en la industria, cuanto no es necesario el otro mineral, o sea, el grado US, presenta una viscosidad muy liviana, insoluble en agua. Y esto es lo que se le da a las propiedades que viene siendo el aceite mineral en la industria. Las propiedades o vienen tocando, aquí en las propiedades se encuentran muchas de las características físicas, químicas, que siento inoloro, incoloro, entre varias, o sea que de las características pues se vienen físicas, químicas, se vienen pasando a tomar las propiedades, o sea, casi la mayoría son propiedades del aceite que estamos, o sea, llamando, ¿no? Aquí ponemos que es un transparente, no es corrosivo, no es pegajoso, ni gomoso, no mancha. Y está en todo lo que identifica a lo que estamos llamando lubricante, ¿no?
En uso y aplicaciones, pues podemos encontrar que se encuentra en la industria farmacéutica, que se viene utilizando agentes medio para descomprimir de cápsulas, o sea, es para que tengan mayor, ¿cómo se dice? No se encuentra tan pegada las cápsulas al momento que se vienen se contraen en el cuerpo, ¿no? Y cremas y agujetos. También siento como para spray, repelente, todas esas cosas. En la industria cosmética, pues se viene utilizando mucho en los cosméticos que para el maquillaje, cremas y entre varios aspectos que se requiere, o sea, las mujeres, o sea, son los que más vienen utilizando en la industria cosmética, ¿no? En la industria textil, pues ya se viene utilizando el aceite para agujas de máquinas de tejidos de punto. Lubricante que no mancha en máquinas de coser o simplemente para lubricar la maquinaria de textil. En la industria química, pues se viene aceite de lavado poco reactivo de la fabricación de hidruros metálicos. Aquí vienen siendo fabricación de pegamentos como antiespuma. O sea, hacen combinaciones para crear nuevos tipos de pegamentos con una función, o sea, que se está requiriendo. Y en la industria de alimentos, como ya hemos mencionado, pues se viene creando esto más principalmente para que la conservación del alimento se le pone con una capa para que se preserve más, o sea, que no se vaya a deteriorar con el medio ambiente. También se aplican tanto en las maquinarias se utilizan para cosechar o en donde saben, o sea, donde se va a conservar. Las características de los aceites sintéticos es un lubricante que contiene compuestos químicos fabricados artificialmente. Los lubricantes sintéticos pueden fabricarse usando componentes de hidrocarburos modificados químicamente antes que el petróleo crudo. Aquí este aceite sintético pues tiene muchos más beneficios que el aceite mineral. Mayor duración, mayor resistencia a la oxidación, mayor resistencia entre extremas temperaturas, o sea que este aceite puede soportar temperatura más extremadamente que el aceite mineral, tanto como altas como bajas, o sea, tiene como el doble. En la resistencia que este puede durar más, o sea, si el aceite mineral te duraba un mes, este te puede durar 2, 3 meses, o sea, tiene muchas más ventajas. Tiene menor fricción, moléculas de aceite sintético son uniformes, o sea, que están mejor organizadas y al momento que o sea, que se están moviendo entre ellas no genera tanta fricción, o sea, que se menean muy suave. Y a menor temperatura operativa de los motores, mejora y se amplifica el trabajo para el aceite lubricante y para el anticongelante. Esto, como tiene menor fricción, fue mucho mejor para los motores que no presenta daño a futuro. Protección ideales para soportar presiones y temperaturas extremas, como ya habíamos comentado, aguantan temperaturas más extremas que los aceites minerales. En cualquier maquinaria donde se está usando motor, pues es mejor recomendable utilizar los aceites sintéticos, ya que cuida mucho más las propiedades del motor y no, o sea, te ahorras tanto en reparaciones, tipo de mantenimiento y tienen más ventajas, o sea, te dura más. Primero que nada, pues el aceite pues es un lubricante que no dura para siempre, ¿no? El lubricante pues en una máquina todo el tiempo debe de ser cambiado cada cierto tiempo o al menos dársele mantenimiento a lo que es el lubricante si no se quiere cambiar, ¿no? Es necesario cambiarlo cada cierto tiempo ya que el lubricante pues pierde sus propiedades y no puede seguir haciendo lo que es su funcionamiento para poder evitar lo que es la fricción y el desgaste, ¿no? La lubricación por aceite. ¿Cuándo hacer un cambio de aceite, no? Cuando las temperaturas en los rodamientos son inferiores a más de 50 grados centígrados, tienen una escasa suciedad, es suficiente solamente cambiarlos una vez al año. Pero cuando el lubricante está en un funcionamiento difícil o en condiciones extremas, pues es necesario cambiarlo con mayor frecuencia, ¿no? O por ejemplo para temperaturas elevadas y cuando el lubricante es en escasas cantidades y a una elevada circulación del mismo, ¿no?
La velocidad de circulación indica cuántas veces por hora circula el volumen total de aceite, ¿no? Hay aceites sintéticos para lo que son engranajes y aceites minerales para engranajes también. Hay distintas formas de calcular lo que es los factores interactivos que afectan lo que es la vida útil de la grasa, ¿no? Y pues como este cálculo es muy complejo, solamente se basan en datos empíricos para poder saber cuál es la vida útil de la grasa, ¿no? Hay un intervalo de lubricación estimado para los rodamientos lubricados, ¿no? con grasa, y se basa solamente en la vida útil estimada de lo que es la grasa. Aquí tenemos un siguiente diagrama para poder calcular lo que es la durabilidad de la grasa, ¿no? A su lado izquierdo podrán tener las horas que se trabaja ese rodamiento. Por abajo tenemos el factor de velocidad y por el lado derecho tenemos lo que son los tipos de rodamiento, ¿no? Y sus características. Para poder llevar a cabo ese diagrama pues se sienten varias condiciones, ¿no? Primero que nada pues tiene que ser un rodamiento con elemento rodante de acero. Tiene que haber una presencia de un eje horizontal. La temperatura de funcionamiento no debe ser es menor o igual a 70 grados centígrados o a 160 grados Fahrenheit, que es la misma. La grasa es de una alta calidad con un espesante de litio. El intervalo de relubricación al final del cual el 90% de los rodamientos siguen estando lubricados de un modo confiable, y en caso pues, de ser necesario, para calcular el intervalo de relubricación se debe ajustar mediante factores de corrección, ¿no? Y el intervalo de relubricación pues se puede calcular usando la siguiente fórmula que nos indica ahí, ¿no? Para rodamientos híbridos pues la vida útil estimada de la grasa se puede revisar multiplicando el valor calculado para un rodamiento con elemento rodante de acero con el factor de corrección C2, ¿no? Y ahí tenemos lo que es una pequeña tabla que nos indica lo que es el factor de corrección para los rodamientos. Por el lado izquierdo tenemos lo que son los tipos de rodamientos y por el lado derecho tenemos unos valores que son el factor de corrección. Según las condiciones de funcionamiento, pues este intervalo de lubricación debe multiplicarse por cada uno de los factores de corrección, ¿no?, pertinentes, que serían de C3 a C8. Existen otras condiciones no incluidas aquí, como lo que es la presencia de agua, fluidos de corte y vibración. También puede afectar la vida útil de la grasa. Aquí pasamos a lo que es el siguiente tema, que son las características de los lubricantes sólidos y fase de vapor, ¿no? Estos se emplean cuando las piezas de funcionamiento pues a temperaturas muy elevadas y cuando intervienen elevadas presiones unitarias, ¿no? Estas son más empleadas en el grafito y el bisulfuro de molibdeno. El bisulfuro de molibdeno tiene unas principales características, ¿no?, que son, tiene una baja coeficiencia de fricción, tiene una buena conductividad térmica. ¿Qué quiere decir con esto? Que es muy bueno manejando lo que es el calor. Es muy resistente al desgaste, tiene pocos efectos a las reacciones de electricidad, es poco reactivo a químicos y tiene una buena elasticidad. Sus principales aplicaciones son en cojinetes, en anillos de sello y anillos para pistón. El siguiente que tenemos aquí es el grafito. Sus principales características tiene una buena conductividad térmica, bajo coeficiente de fricción y baja permeabilidad. Tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y especialmente en metales blandos, ¿no? Sus principales aplicaciones son en las juntas de amortiguadores. El siguiente es el carbón. Sus principales características son un excelente comportamiento a la compresión y resistencia al desgaste. Tiene una buena conductividad térmica también.
tiene una baja permeabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que es muy difícil que el agua lo penetre. Es una de las cargas más inertes, excepto en medios ácidos, en donde la fibra de vidrio se comporta mucho mejor. Por su contenido de carbón se vuelve antiestático y es bueno en uso húmedo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es bueno manejar este tipo de mineral en lugares húmedos, ¿no? Sus principales aplicaciones son en anillos de los pistones de compresores no lubricados y en los cojinetes. El siguiente punto son lubricantes a fase de vapor, ¿no? O también conocidos como inhibidos de corrosión volátiles. Pues son sustancias químicas vaporizantes que solamente combaten lo que es la corrosión mediante la formación de lo que son barreras iónicas sobre las superficies metálicas, ¿no? Así que el proceso de protección implica que haya una evaporación de vapores protectores, acondicionamiento de la atmósfera cercana al objeto con dichos vapores. Hay una migración de vapores hasta puntos recónditos y cavidades. Hay una disolución y condensación de los vapores dentro de las capas de humedad normalmente adheridas sobre el metal. Hay un desplazamiento de los iones protectores dentro del agua, o sea, un electrolito, hacia la superficie metálica, y hay una formación con los iones de una película delgada y monomolecular sobre la superficie metálica. Aplicación de los elementos de máquina. Los lubricantes que se usan actualmente en la industria deben satisfacer ciertos requerimientos extremos y que son muy específicos para cada equipo. El estudio de la tribología es la base para la correcta selección de estos lubricantes. Cuando se estudia un sistema tribológico, hay varios parámetros que se tienen que tomar en cuenta para hacer la correcta selección del lubricante para ese equipo. Uno de esos parámetros es el tipo de movimiento. Este puede ser un movimiento deslizante o por rodadura. Hay algunos lubricantes que pueden ser efectivos en contactos deslizantes, pero no pueden desempeñarse bien en contactos por rodadura. Entonces ahí usarían lubricantes diferentes. Y ese es uno de los primeros parámetros que se tienen que tomar en cuenta, el movimiento. La velocidad es el segundo parámetro que se tiene que tomar en cuenta para la selección de un lubricante. La velocidad de los elementos rodantes de un rodamiento se pueden dividir en tres rangos, que es velocidad alta, velocidad moderada y velocidad baja. Estos rangos específicos se pueden determinar utilizando el factor de velocidad, que el factor de velocidad es n por dm, donde n es la velocidad de operación que se mide en revoluciones por minuto y dm es el diámetro promedio del rodamiento. Con esta ecuación se puede determinar el factor de velocidad y que una vez conociendo la velocidad de contacto se puede seleccionar un lubricante que cuente con los óptimos atributos físicos para minimizar la fricción en ese equipo en particular. El tercer parámetro que hay que tener en cuenta para la correcta selección de un lubricante es la temperatura. Muchos lubricantes cuentan con un amplio rango de temperatura de operación, pero hay algunos tipos de lubricantes que están específicamente diseñados para trabajar con temperaturas extremas, ya sea temperaturas tan bajas de hasta menos 60 grados o altas temperaturas de hasta 220 grados. Conocer la temperatura de operación del sistema en cuestión permite seleccionar un lubricante que pueda proveer un óptimo desempeño en ese rango de temperatura. Cojinetes de superficie de contacto. Estos son unos elementos de máquina en forma de casquillo bujes que están fabricados de un metal o una aleación que presente un coeficiente de rozamiento lo más bajo posible. Los cojinetes de desplazamiento tienen muchas aplicaciones en la industria debido a la amplia gama de condiciones de carga o temperatura que pueden soportar. El lubricante debe ser considerado un elemento constitutivo del cojinete, ya que ofrece varios beneficios como evitar el contacto entre las superficies deslizantes del cojinete, disminuye las pérdidas por fricción y refrigera el cojinete.
Al momento de engrasar un rodamiento es muy importante aplicarle siempre la cantidad adecuada de grasa, ya que un exceso de grasa en el rodamiento incrementa la temperatura de operación y puede ocasionar un daño al rodamiento. Por otro lado, la falta de lubricación es un factor determinante para la falla de ese rodamiento. Para calcular correctamente la cantidad de grasa en el reengrase de un rodamiento es importante conocer las dimensiones físicas, principalmente el diámetro exterior y el ancho, y multiplicar estas medidas en milímetros entre sí, y el resultado de esta multiplicación multiplicarlo por 0.005. Esta serie de multiplicaciones nos proporcionará la cantidad de grasa a aplicar en gramos. Una vez que ya se calculó la cantidad necesaria de grasa a aplicar en un rodamiento, es importante determinar la frecuencia con la que este se va a engrasar. Para determinar la frecuencia de reengrase es un cálculo más complejo, ya que se tienen que investigar primero las condiciones de trabajo, porque hay varios factores que afectan mucho la duración de la grasa. Por ejemplo, las altas temperaturas, la contaminación del ambiente y la humedad. Entre más caliente, más contaminado y más húmedo esté un ambiente de trabajo, con más frecuencia se tiene que reengrasar los rodamientos. Los sistemas de lubricación de grasa. Existen varios sistemas diferentes de lubricación. Uno de ellos es el sistema automático de bombeo de grasa. Este sistema distribuye grasa semilíquida desde el recipiente. Casi siempre este tipo de sistemas cuentan con reguladores individuales para cada línea y un cronómetro que controla cuándo se debe de engrasar. Otro de los sistemas de lubricación de grasa es la pistola engrasadora manual. Este tipo de pistola cuenta con un cuerpo principal de hierro, que es donde se coloca la grasa, con una tapa por detrás que se ajusta a la rosca, y es la que lleva el impulsor que empuja el lubricante hacia arriba a medida que este se va consumiendo. También cuenta con una palanca ubicada a un lado del tubo, que es la que se acciona para que la grasa salga del pico por la fuerza. Esta se utiliza para realizar engrases donde la grasa debe penetrar a presión. Otro de los métodos de lubricación es la lubricación por salpicadura. Este tipo de lubricación se utiliza principalmente en juegos de engranajes, en compresores o en cárteres de máquinas de vapor. En este sistema, la cabeza de la biela se sumerge parcialmente en el aceite del cárter y al emerger lo proyecta hacia las partes que hay que lubricar. Aunque esta función también se puede desempeñar por unas pinzas en forma de cucharillas unidas a un cigüeñal. Después de lubricar las partes, el aceite se regresa al cárter para su reutilización. En las aceiteras de anillo o cadena, a medida que el eje va girando, la cadena o el anillo también gira, y al girar van subiendo aceite desde el recipiente donde está contenido el aceite hasta la parte superior. De allí corre hacia cada uno de los lados del cojinete. Este tipo de lubricación se utiliza principalmente en los cojinetes de muñón. Las mechas de lubricación se utilizan para llevar el aceite desde el recipiente hasta los elementos que hay que lubricar. El recipiente del aceite puede estar encima o debajo del cojinete o rodamiento. Este tipo de lubricación se usa con frecuencia en equipos que tienen ejes verticales. La otra función que tienen las mechas de lubricación es la de filtrar el aceite que se está utilizando. En las aceiteras por gravedad, el aceite baja desde un recipiente que está colocado encima del rodamiento o el punto al que hay que lubricar. Por lo general, este tipo de aceiteras cuenta con un gotero o un elemento de medición que no deja que el aceite baje con demasiada rapidez. La velocidad en este tipo de sistemas es ajustable. También es posible que este tipo de aceiteras cuenten con sistemas de seguridad
que permitan al aceite salir únicamente cuando el equipo está en funcionamiento. En las aceiteras neumáticas, el aceite entra en cantidades controladas a través de un orificio que se practica adentro de un ducto de aire. De ahí se distribuye mediante el aire a los cilindros neumáticos o los motores, o se revela a los engranes, cadenas u otros tipos de maquinaria que requieran lubricación. La velocidad de alimentación se ajusta por medio de una válvula de aguja que está instalada en la aceitera. Las aceiteras a presión cuentan con un sistema de distribución a presión que necesita tener un recipiente, un indicador de nivel del aceite, un relleno y un respiradero. Además, estos equipos necesitan una bomba y un sistema para el paso del aceite. La bomba es la que se encarga de mandar el aceite a presión hacia las partes donde se necesite lubricar. Voy a hablar acerca de la clasificación de lubricantes. Tenemos los líquidos, que son los de uso más frecuente y los que se basan en fracciones de petróleo, refinado o fluido sintético. Estos lubricantes líquidos del petróleo son los que más se utilizan, la mayoría, porque se adaptan a la mayoría de los equipos, al ser más adaptable y al haber muchísimo, hay muchísima disponibilidad de este producto, a lo que se facilita y es más cómodo, al mismo tiempo que pues se adapta a cualquier equipo o a la mayoría de los equipos. Tenemos clasificación por materia prima. Básicamente la sustancia que ejecuta la función de lubricación se denomina como lubricante, de que el 80% ocupa el lubricante líquido. Utilizando el aceite básico adquirido en medio del proceso de refinería, estudian o desarrollan el ratio o la mezcla de inserción de añaditivos según el objetivo, o se desarrollan en medio del proceso de composición químico, que es el PAO. Tenemos los lubricantes. Por este lado tenemos el estado líquido, tenemos el lubricante. En tipo líquido, el aceite mineral y el aceite mineral puro. También tenemos el aceite mineral puro más los aditivos. En tipo animal y vegetal tenemos el aceite de grasa, aceite sintético, PAP, alquilio de benzal, auréster, poliglicol, etc. Lubricante semisólido tenemos la grasa, y en lubricante sólido tenemos el MO S2, el PBO y el GRAPI, entre otros. Tenemos esta clasificación por utilidad. El lubricante se clasifica como para vehículos, fabricación, industrias y barca. Y la manera de clasificación se ve en lo siguiente. Tenemos para vehículos de transportación, tenemos aceite de motor de diésel, aceite de gasolina, aceite de motor de tren, de motor de diésel, aceite de motor de avión, aceite de motor de LPG, aceite de motor de CNG, aceite de motor de bicicleta, aceite de motor de 2 marchas, aceite de marcha automática, aceite dentada. Después tenemos para máquinas industriales, tenemos los aceites hidráulicos, aceite de máquina, aceite dentada de fábrica, aceite de turbio, aceite de circulación, aceite de compresores, aceite de congelación. Para las barcas tenemos aceite de cilindro, aceite de pistón, de maletero, aceite de sistema. Para la elevación de metal, aceite de corte, aceite de ondulante, aceite de tratamiento de calor, aceite de corrosión. Y en otro tenemos el aceite de proceso, aceite de aislamiento y grasas. Clasificación por viscosidad. Para entender el aceite de motor de los productos lubricantes se debe entender índice de SAE. El índice de SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices y está escrito en aceite de motor. La SAE es una normatividad que es utilizada mayormente en todos lados, además de Estados Unidos.
Tenemos aceite viscoso de 1 grado. Significa el grado de producto de una cifra, como SAE 10W, SAE 30. Según la tabla de SAE se puede verificar el grado de viscosidad correspondiente. Por aquí tenemos la tabla. El grado de viscosidad lo tenemos en la primera columna. Tenemos viscosidad a baja temperatura y viscosidad en alta temperatura. El SAE 0W, que viene trabajando en viscosidad de baja temperatura. El 0 es el grado de viscosidad y la W significa que es winter en inglés. En español es invierno, es aceite de invierno. Y tenemos el puro número, tenemos que significa que es el aceite para calor o verano. Y aquí tenemos los diferentes tipos que hay. Tenemos el 0W, 5W, tenemos en el máximo arranque y los grados a los que trabaja, el máximo de bombeo, la cinemática y la alta tasa de corte. El 10W, el 5W, 10, 15W, 20W y 25W son aceites para de baja temperatura para invierno. Y el 20, 30, 40, 50 y 60 son para altas temperaturas en verano. Aquí tenemos el aceite viscoso de multigrado. Cuando un aceite cumple con 1 grado de invierno y 1 de verano lo llamamos multigrado. Aquí tenemos el ejemplo de aceite 10W40, aceite 5W30. En esta imagen tenemos algunos ejemplos. La imagen de color el aceite de color negro es el SAE 10W. Este es un aceite de 1 grado. Es un aceite de invierno y el número significa el grado de viscosidad. Aquí tenemos el color rojo. Es un aceite de 1 grado o monogrado, como se le quiera llamar. Es un aceite de 40. El número significa el grado de viscosidad. Y el último, el color naranja, tenemos el aceite. Este es un aceite multigrado. Cuenta con el SAE 10W, que es para arranque en frío en bajas temperaturas, y el 40, que es para arranque es para el trabajo en altas temperaturas. Tenemos el negro de 1 monogrado, el SAE monogrado, el rojo monogrado y por último el color naranja, que es multigrado. La clasificación SAE es la Sociedad de Automotrices de Ingeniería. Esta clasificación tomó como referencia el grado de viscosidad del lubricante en función a la temperatura a la que se somete el motor durante su funcionamiento, por lo que no se clasifica en aceites por su calidad. Aquí tenemos esta tablita, que es el arranque en frío, que es mayormente son pues para aceites con W, que es para invierno. Tenemos desde menos 10 grados centígrados hasta menos 35. De igual manera los mismos parámetros son para el SAE 60, 50, 40, 30 y 20, que son para el calor o el verano. Clasificación API. La clasificación API es del Instituto Americano del Petróleo. Clasifica a los lubricantes por su grado de tecnología y va de la mano con el modelo de motor. Su código suele ser identificado por 2 letras. Las 2 letras para el aceite para motores de gasolina lo podemos encontrar con la letra S, que es la identificación para motores de gasolina, y en la letra C para motores de diésel. Tenemos las tablas. Aquí tenemos diferentes tipos tenemos desde el SA, que es para diferentes tipos de carros o motores, hasta el más reciente, que es el SN. Por ejemplo, si un carro necesita el SA, SD y SF, puede ser que con el SH
no cubriría los tres, porque es más reciente, cuenta con una tecnología más adaptable para los carros anteriores. De igual forma en el diésel, que con la letra C, de igual manera con el abecedario, dependiendo de las versiones más recientes que salgan, va a tener diferente letra de abecedario. El diésel tenemos en la letra, en la CK, FA. La viscosidad, la expresión de la resistencia interna del fluido al desplazamiento. Eso es lo que viene siendo la viscosidad, o es la resistencia de un líquido al fluir. A continuación tenemos la siguiente tabla, que es la tabla del grado de viscosidad y entre la temperatura. Tenemos diferentes tipos de aceite, o tenemos, bueno, pues un aceite multigrado en todos los casos, pero cada uno tiene sus diferentes temperaturas a funcionar. La SAE 20W funciona desde las menos 18 grados centígrados hasta los 38. La SAE 15W50 desde los menos 23 hasta los 38 grados centígrados o más. La SAE 10W40 desde los menos 29 grados centígrados hasta los 38. La SAE W30 desde los menos 29 hasta más de los 38. Aquí lo que podemos observar que la SAE 10W40 y 30 tienen más o menos el mismo arranque en frío, o sea, los mismos grados. Y la SAE 5W40 puede trabajar desde los menos 30 grados, menos 34 grados centígrados hasta más de los 38. La viscosidad disminuye con la temperatura. Se utiliza el índice de viscosidad B y se compara con aceite de susceptibilidades temáticas, muy pequeñas y muy grandes. Para determinar el índice BI de un aceite se sigue el procedimiento de la figura 13. Se le toman aceites con BI 0 y BI 100 que tengan la misma viscosidad a 100 grados centígrados que el aceite problema. A continuación tenemos dos tablas. Tenemos la tabla de viscosidad a temperatura de operación. En el lado horizontal tenemos la viscosidad desde los 16.000 hasta los 2.000. El grado vertical tenemos las temperaturas de 40, 45 hasta 70 grados centígrados. En la raya azul tenemos el aceite semisintético americano, que es de 16.000 hasta desde 16.000 y disminuye conforme aumenta la temperatura hasta los 70 grados centígrados. Tenemos el aceite semisintético, es el 3000. A igual forma disminuye conforme aumenta la temperatura, y de igual manera el aceite, la línea verde, que se empieza desde los 8000 y disminuye conforme aumenta la temperatura.